Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues hoy empezamos con muy poco quórum. Estuve esperando unos 15 minutitos. Me da gusto que haya llegado Yadira. Te agradezco tu asistencia y puntualidad a la cita de hoy. Quiero decirles que estas sesiones, ¿no? Sé que pueden parecer un poco tediosas y cargadas de mucha información, pero son importantes porque lo primero es construir este vínculo académico entre docente y estudiantes. Esta modalidad de educación a distancia por lo regular es un poco compleja y creo que este es un buen espacio de acompañamiento para ustedes para poder reflexionar y platicar, ¿no? Nutrir estas charlas, ¿no? Con sus comentarios, sus opiniones, con sus vivencias. Entonces, les hago esa, ¿cómo dirían en la etiqueta? Esta cordial invitación a que traten de asistir, ¿no? Independientemente de los tiempos, porque yo comprendo que hay responsabilidades y compromisos que es complejo de repente en nuestra vida diaria, pero sí creo que es un buen espacio, sobre todo para, como lo mencioné, poder compartir estas experiencias que vemos con la revisión de los contenidos, ¿no? Bueno, abriendo esta puesta en marcha sobre nuestro módulo 3. El día de mañana abre el módulo 3, el módulo 4, entonces todavía tienen tiempo de hacer sus actividades. Tengo un asunto con los foros, esto digamos como estos anuncios parroquiales. Los foros siento que todavía faltan varias participaciones. Entonces, por favor, no trato de posponer un poco estas evaluaciones precisamente para que todos los que les hacen falta sus retroalimentaciones puedan completarlas y no sancione la calificación. Considero que es importante, ¿no? Cumplir con estos ejes porque en algunos casos es hasta el 30% de la calificación total del foro. Entonces, muchachas y muchachos, si alguien falta de sus retroalimentaciones, dense una paseadita por los foros y traten de completarlas lo antes posible. El día de hoy yo estaré calificando ya, terminaré de calificar módulo 2 y el día de mañana a más tardar estaré iniciando con el módulo 3 en los foros. Entonces, por favor no demoren, ya están sus evaluaciones de la tarea auténtica del módulo 2. La verdad me gustó mucho las posiciones que tomaron. Me encontré como con dos paradigmas. El primero fue el asesinato de Tupac, ¿no? Me parece una visión muy constructiva de ustedes hacia cómo se comportan estos digamos, fenómenos sociales que se presentaron, y el otro fue el de el movimiento estudiantil del 68. Creo que hay bastantes buenas propuestas. Hay un enfoque, sí, como lo hemos venido mencionando, en ese eje contextual. Creo que hay varios planteamientos hipotéticos rescatables, sobre todo en lo del movimiento del 68. Sin embargo, creo que quedó de fuera un poco una dimensión de análisis que fue el tema económico. Algunos sí pusieron de manera como, ¿cómo decirlo?, como implícita, ¿no? Esta dimensión, pero como que no se llegó a concretar mucho, ¿no? Entonces, yo considero, a modo de resumen, que mucho de lo que vemos en este tipo de movimientos en América Latina durante el siglo XX, pues afectaron debidamente por esta precarización que se veía ya sea en la educación, en el trabajo, en la estructura del derecho, en la regulación de políticas sociales, etcétera, etcétera, que a final de cuentas, como les digo, está implícito como en el desarrollo económico, pero sí habría que consolidar que realmente lo que provocaron este tipo de movimientos o algo siempre fue un descontento social. Y este descontento social era por esta, digamos, concreción de la realidad que tenía la población en ese momento, es decir, la población ya no se veía estructurada o ya no veía las condiciones ideales para el propósito, independientemente de la categoría de la que estemos hablando, educación, vida social, estructura o estado de derecho, etcétera, etcétera. Siento que más bien es como analizar, ¿no? De qué manera vivía la población en ese momento y por qué se buscaban esos cambios. En la mayoría considero que sí se retoman, ¿no? Todas las dimensiones de análisis de las que hemos hablado, lo político,
lo económico y lo cultural, pero en algunas, como lo económico, siento que se quedó un poco fuera, ¿no? Ciertas consideraciones. Por ejemplo, en lo del movimiento estudiantil, se podría haber retomado eso, ¿no? Como ciertas políticas que estaban desmembrando, ¿no? La regulación de la prevención de la educación pública, ¿no? De manera gratuita o los ejes comerciales que se estaban suscitando precisamente como parte de estos ejes modernizadores y del liberalismo económico que estaban predominando en ese tiempo o en esa etapa del siglo XX. Entonces, siento que por ahí podría ir un poco la discusión en esta dimensión de análisis. Les digo, de manera, en algunos casos, explícita, ¿no? Un poco frecuente, pero sí se hace mención de esto, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, este módulo 3 está bastante interesante porque justo hemos visto, ¿no? Cómo ideas o paradigmas de otras regiones, sobre todo a lo que corresponde Europa occidental, pues han permeado muchas de las intenciones que hemos tenido en el plano de desarrollo latinoamericano. Y justo aquí es donde pues podemos empezar a ahondar sobre cuáles fueron estos pensadores y qué ideas retomaban o cuáles eran las ideas, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? La sociedad, la economía y la política en la región. Entonces, este módulo 3, intelectualidad y pensamiento crítico en América Latina, ¿no? Tiene como objetivo, ay, perdón, la orden del día, la revisión general de actividades, los lineamientos de trabajo, el ejemplito y el propósito, ¿no? Pues es analizar ciertas problemáticas de manera concreta y ver cuál es la producción intelectual que se hizo durante este periodo en América Latina. Justamente este proceso de producción intelectual también cómo es que se articuló con diversos procesos políticos, económicos, sociales o culturales, ¿no? Y que ustedes a través de esta información pues puedan tener un eje eh, constructivo y reflexivo sobre precisamente cómo está la realidad en este momento en América Latina. Es decir, pues que de algún modo generen esta posición crítica hacia cuáles han sido los efectos o aquellos valores que han permeado para que nuestra condición social sea así, ¿no? Entonces, como siempre, hacer una breve semblanza histórica, ¿no? Como les he mencionado, durante el siglo XIX, pues fue el inicio de muchos de estos movimientos independentistas, ¿no? Que se habían tejido durante más de 300 años de colonización europea directamente con la corona española hacia la región de la Nueva España y anexos, ¿no? El asunto es que durante toda esta, ¿cómo decirlo?, conflagración de independencias, pues la sociedad no sabía cómo articularse nuevamente, es decir, crear un nuevo sistema propio, ¿no? O traer o tratar de homologar, ¿no? El sistema social que se vivía en Europa. Esto, como les mencionaba la vez pasada, trajo dos ejes de construcción partidista, digámoslo así, ¿no? Que fue esta profunda batalla y que hasta la fecha la seguimos viviendo en nuestros sistemas políticos en toda la región, ¿no? Que fue esta lucha permanente entre libertadores o liberales y conservadores o imperialistas, ¿no? El eje de esto es que el liberalismo pues traía ciertas ideas, ¿no? De renovar las estructuras que se habían construido a lo largo del tiempo y los conservadores, ¿no? O imperialistas pues querían seguir que esas estructuras siguieran siendo como hasta ese momento las habían precedido. El asunto con esto más bien recaía en un asunto de intereses, de proclamación de derechos muchas veces ya concedidos o abnegados a la posición o a la figura que estuviera en ese momento. Como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, la independencia, pues ya era de México fue por un aspecto de varias, digamos, inconformidades sociales, sobre todo por el sistema social que imperaba en ese momento, que era un sistema de castas, donde los peninsulares, pues tenían acceso como a las mayores prebendas de los cargos o comisiones, pues que se les asignaban, ¿no?
Entonces esto organizó la vida política, ¿no? de la región durante todo este siglo y por eso vimos muchísimas batallas internas en toda Latinoamérica, precisamente en esta disonancia sobre qué modelo político, económico, social adoptar, ¿no? Generar uno nuevo o tratar de homologar lo que ya se conocía en Europa, ¿no? Entonces, muchos de estos pensamientos pues estuvieron permeados precisamente por lo que los intereses hegemónicos en ese momento pues podían hacer prepe- preponderar, ¿no? Para la población, ¿no? Entonces, de repente vamos a empezar a ver que inician, ¿no? Ciertas nuevas formas de asimilar, ¿no? Las libertades sociales. Entonces, en ese momento, ¿no? Se empezaron a adoptar dos modelos para el liberalismo social o político. El primero fue retomar ciertos modelos que habían podido consolidar cierto, ¿cómo decirlo?, defensa de los estados-nación, ¿no? El primero fue el acto de independencia de las 13 colonias del Imperio Británico, que por sí mismo traía consigo, ¿no? Y estas ideas de la ilustración que les menciono, y la segunda fue el final de la monarquía con la caída de Luis XVI después de la Revolución Francesa, ¿no? Todos estas dos ejes paradigmáticos se presentan en la década de los 70 del siglo XVIII, pero que llegan después de todas estas ideas de la ilustración a Latinoamérica. Entonces, de aquí, muchos de estos libertadores del siglo XIX, pues tendían a recuperar estas ideas, ¿no? Por su parte, ¿no? Los conservaduristas o los imperialistas, pues tendían precisamente como a tratar de preservar toda la estructura, ¿no? Que se construyó a partir de la época colonial o todo lo que seguía subsistiendo a partir de los grandes imperios, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo decirlo? Esto trajo consigo una serie de anomalías y de desregulaciones sociales, es decir, falta de estructura social para consolidar los proyectos de nación que les mencionaba en la sesión pasada, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Que rompe con este eje paradigmático de las propuestas, ¿no? Es el de José Martí. Y es tan importante José Martí en ese momento, ¿no? Para la región, ¿no? Porque él se enfocó precisamente que América Latina debía construirse a partir de sí misma, es decir, teniendo una crítica, ¿no? Hacia lo que se nos imponía. ¿Por qué? Porque la región era distinta, no solo en sus procesos históricos y sociales, sino en su razón de evolución y desarrollo económico. Entonces, las políticas que deberían permear para José Martí en ese momento, ¿no? Debían ser acciones de manera independiente, es decir, desarraigarnos de todas esas ideologías y paradigmas que se habían construido, que habían permeado a la región hasta ese momento y por ende, pues crear un modelo propio, ¿no? Es decir, fue la primera contraposición a lo que se conoce como eurocentrismo, ¿no? Entonces, llegando ya, ¿no? Como a este tipo de ideas innovadoras, pues justamente se empiezan a sentar grandes transformaciones sociales. Uno de ellos, y que es ejemplo para todos, como lo revisábamos, fue el de la Revolución Mexicana. Esto trajo consigo una serie de nuevos ideales, ¿no? Como lo planteaba José Martí, como acciones específicas para la región. Otros casos, ¿no? Digamos que si había ideas libertadoras en esos momentos, pues lo que abrió José Martí fue precisamente anular, ¿no? El imperialismo, es decir, crear una corriente antiimperialista y este idealismo en el cual, ¿no? Nosotros pudiéramos tener o abarcar nuevas estructuras sociales basadas, por ejemplo, en la dimensión cultural, ¿no? En la ética, en la espiritual. Entonces, el positivismo, ¿no? De Augusto Comte fue lo que traía consigo, ¿no? Una nueva manera de revalorizar, ¿no? La condición social y humana de ese momento, ¿no? Para ay, se me fue el nombre, este Rodo, ¿no? Rodo con el arielismo, ¿no? Propone una defensa de lo que sería la identidad latinoamericana frente a lo que sería el utilitarismo anglosajón, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? Esto, ¿cómo decirlo? Trae como una defensa, ¿no?
de todo aquello que podía ser como factores, ¿no? O cualidades de la cultura, a lo que él denominó cultura humanista, ¿no? Es decir, promover la educación, las artes, ¿no? Que los individuos pudieran tejerse de manera integral en la sociedad, ¿no? Es decir, que tuvieran suficientes herramientas como para poder tener este ascenso o desarrollo humano, ¿no? La crítica al utilitarismo precisamente parte, ¿no? Por todo lo que se había conflagrado en la Europa occidental, sobre todo a partir, ¿no? De ciertos mecanismos ideoeconómicos, político-económicos, ¿no? De la época, como fueron las consecuencias, por ejemplo, de la revolución industrial, en donde los sistemas sociales se encaminaron precisamente al valor productivo de esta población, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Aquí con este Rodo, ¿no? José Enrique Rodo, fue tratar, ¿no? De esta elevación del ser humano a través de lo moral, la razón, la crítica, la cultura, ¿no? Y tener, ¿no? Como que un eje identitario que se centrara precisamente en las condiciones culturales, ¿no? Que habían precedido precisamente a la época de construcción colonial, ¿no? Que se había tendido, ¿no? Justamente empieza a fundirse estas nuevas ideas como de interrelación social, como les decía, ¿no? Buscar el desarrollo íntegro de la sociedad, ¿no? Es decir, combatir el individualismo. Entonces, este nuevo eje de integración social, pues traía consigo una serie de, como de propósitos, ¿no? Primero, pues rescatar la herencia cultural de América Latina, porque no éramos como pueblos prehispánicos que teníamos ya un eje de sociedades complejas, con ciertos rituales, con ciertas creencias, con ciertas indomias que habían proliferado hasta antes de los actos de independencia, ¿no? Entonces era recobrar esto precisamente para darle una identidad a la región, ¿no? Y finalmente, ¿no? Recuperar a la juventud como eje de transformación social, es decir, darle un propósito a la juventud en cuanto al desarrollo político, económico y social que pudiera tener cada una de los países de la región, ¿no? Un ejemplo clave de esto, pues por ejemplo, en nuestro caso es José Vasconcelos, ¿no? Recordemos que José Vasconcelos además funda la SEP, ¿no? El asunto de esto es que José Vasconcelos, al igual, ¿no? que Rodo, se centra como en la recuperación identitaria de la población, en nuestro caso de México, ¿no? Para recuperar este valor, ¿no? Que se asumiría como una nueva identidad. Y esta nueva identidad iba encaminada precisamente a todos estos valores prehispánicos y coloniales que se habían presentado durante la etapa de desarrollo, ¿no? De la época histórica en México, ¿no? Recordemos que José Vasconcelos habla de la raza cósmica, ¿no? Y entonces, esta obra, sintéticamente, ¿no? Habla de múltiples razas y la conformación de la humanidad a partir de estos criterios, ¿no? Pero sí, él rescata muchísimo esto, ¿no? De que el proceso de mestizaje es inevitable y que por ende, pues sería un fin último de la humanidad, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de raza, en nuestro caso nos denomina la raza de bronce, pero ya refleja, ¿no? Una construcción de lo social, ¿no? De cómo abolir estas diferencias que se habían construido, sobre todo, por ejemplo, por el sistema social o el sistema de castas que duró durante toda la época virreinal, ¿no? Justamente es aquí, ¿no? Donde empezamos a tener como este tipo de ideas, ¿no? De dónde proviene la identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, en este tipo de pensadores como Rodo, José Martí y Vasconcelos, lo que podemos ver, ¿no? Es que cómo llegar justamente en estos inicios, ¿no? Del siglo XX a la modernidad, ¿no? Sin perder todos estos ejes paradigmáticos que habían constituido, ¿no? Esta forma de ser del latinoamericano, ¿no? Entonces empiezan a surgir como nuevas formas de entender a la sociedad. Justamente no se puede desarraigar, ¿no? De, ¿cómo decirlo? De toda la construcción mundial que estaba suscitándose en ese tiempo, ¿no? En ese momento, recordemos la Primera Guerra Mundial,
los grandes movimientos revolucionarios como el de México, el de Rusia, ¿no? Había grandes movimientos obreros, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Todo esto a consecuencia de una serie de transformaciones sociales que estaba viviendo el mundo, ¿no? Esto trajo consigo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como estas tensiones que no lograban resolver los conflictos sociales que vivía la humanidad en ese momento y que por supuesto para América Latina se volvió también como en una nueva forma de estructurar el pensamiento, ¿no? De decir qué es lo que necesitamos, cómo nos podemos encaminar a la modernidad sin afectar, ¿no? Estas realidades que vive la propia región, como lo sería todavía la proliferación de pueblos originarios, autóctonos o indígenas, como quieran denominarlo, ¿no? Contra toda la conformación aparentemente homogénea de la Europa occidental, ¿no? Entonces esto trajo consigo, ¿no? Justamente no tomar de entrada como único modelo lo que proponía la Europa occidental en ese momento, sino que América Latina pudiera recuperar todas estas realidades que vivía la sociedad en ese momento, todos estos procesos de más de 300 años de mestizaje, ¿no? Ya para estas fechas 400 años, ¿no? Pero justamente cómo recuperar todo esto que le estaba dando identidad en nuestro país desde el momento en el que les hacía mención, ¿no? De que Porfirio Díaz iba a celebrar el centenario de la independencia, se empezó a tejer todo este paradigma de la identidad nacional y es hasta con Vasconcelos donde realmente, ¿no? Ya toda esta capacidad de movimientos que precisamente con el nacimiento del modernismo como corriente de pensamiento y artística, pues trajo consigo una serie de innovaciones. No solo eso, como les decía, en nuestro caso, el muralismo mexicano, ¿no? Digamos, los tres principales representantes, Diego Rivera, Siqueiros y, ay, se me fue el otro. Se me fue José Clemente Orozco, ¿no? Pues lo que traían era precisamente primero esta capacidad de representar la trascendencia histórica de la construcción de nuestro país y en segundo término, pues hacerla de conocimiento público para la población. Por eso el muralismo funcionó como una herramienta de gran provisión para la educación de la población en ese momento, ¿no? Entonces, hay como diferentes autores, ¿no? De estas teorías, digamos que de manera sintética, ¿no? Tenemos a varios, ¿no? Tenemos a Martí, ¿no? Como ya los decía, eh, en esta capacidad de recuperar, ¿no? Lo que era específico de que América Latina realmente necesitaba una construcción identitaria propia y alejarnos precisamente de lo que era el eurocentrismo, ¿no? Pero también tenemos otros como José Carlos Mariátegui, ¿no? Que retoma estas ideas socialistas de Marx precisamente como parte del eje del propósito o del último fin de la economía política, ¿no? Pero retomando, ¿no? Justamente las realidades sociales que se vivían en ese momento, porque recuerdo que se los mencionaba la clase pasada, ¿no? Las diferencias, por ejemplo, entre un granjero norteamericano, ¿no? Y un campesino latinoamericano, pues eran diametralmente distantes, o sea, pero se tenía que retomar un modelo social que precisamente pudiera recuperar estas realidades, por ejemplo, indígenas y campesinas, que el resto por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, pues no contenían en sí mismas, ¿no? Vasconcelos, ¿no? Con esto que proponía como el fin último de la humanidad, a partir de lo que sería una visión cultural del mestizaje, ¿no? Generando con esto pues una identidad propia, ¿no? En nuestro caso funcionó muy bien para darle este proceso de identidad nacional a la patria. Recuerdan algunos ejemplos como el de Benito Juárez, ¿no? Que era un niño indígena, oaxaqueño, que llegó a la presidencia, como que este tipo de charlas, de relatos históricos sobre ciertos personajes, ¿no? Ayudaron como a reafirmar precisamente este proceso de construcción de la identidad nacional, ¿no? Hay otros ejemplos como el del cura Miguel Hidalgo, el Pípila, ¿no? Hubo una serie de historias relatadas. En algún momento creo que aquí discutíamos incluso lo de los niños héroes, ¿no? De que si fue cierto o no, y ya
hablábamos un poco o chismeábamos un poco sobre los mitos de cómo fue que Estados Unidos pudo tomar, ¿no? Ese fuerte militar en una colina, ¿no? Justamente todo este tipo de relatos empezaron a ser, ¿no? Como esta base de la construcción nacional, ¿no? Hay otras, ¿no? Por ejemplo, Leopoldo Sea, ¿no? Un filósofo pensador, ¿no? Decía que había que reflexionar y hacer consciente, ¿no? Toda esta construcción histórica que teníamos sobre Latinoamérica, es decir, este frente de cómo habíamos combatido, ¿no? A lo largo de nuestra historia, la resistencia, ¿no? Entonces, esto nos volvía conscientes de todo el proceso por el cual habíamos podido llegar a este tipo de realidad, ¿no? Entonces, uno muy importante me parece es Aníbal Quijano, ¿no? Que introduce este concepto de colonialidad, ¿no? Del poder. ¿Por qué? Porque justamente a partir ¿cómo decirlo? De la instrumentación del poder se empiezan a tejer todas estas desigualdades estructurales. Cuando hablamos de desigualdades estructurales, estamos hablando, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Como parte de este tipo de estructuras, ¿no? Que permean a la sociedad. Otro tipo de estructura, ¿no? Que podría provocar desigualdades, pues es la falta de desarrollo social, por ejemplo, ¿no? En donde los individuos no tienen capacidad de desarrollo en la educación, ¿no? De acceso a los suministros necesarios para mejorar la calidad de vida, etcétera. Entonces, justamente como el poder articulaba, ¿no? Todos estos instrumentos a cargo del Estado, precisamente para no favorecer lo que como sujetos deberíamos tener acceso, ¿no? Y finalmente, ¿no? Rodolfo Kusch, ¿no? Que me parece algo súper importante porque recupera como mucha de esta idiosincrasia o paradigma, ¿no? De las formas de pensamiento indígena para poder entender, ¿no? A razón de una construcción social, pues los ejes culturales que nos han precedido, justamente porque ahí podríamos encontrar algo de estructura económica, perdón, política y social, ¿no? Para el desarrollo de la región, ¿no? Entonces, todos estos autores, ¿no? Me falta uno que es Enrique Dussel, pero ese lo vamos a ver con ahora sí que con el concepto de decolonialidad de la región, ¿no? Pero justamente, ¿no? Si vemos cuál es la trama de todos estos autores, es que había que alejarnos un poco, ¿no? De lo que se nos venía proveyendo de Europa, en otros casos de lo que se estaba desarrollando en Estados Unidos. Hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, en antropología, yo soy antropólogo de formación, ¿no? Nosotros tenemos como varias escuelas, ¿no? Está la escuela alemana, la antropología francesa y la inglesa, ¿no? Que por sí mismas tienen corrientes filosóficas muy, muy complejas, ¿no? Sin embargo, la antropología estadounidense, ¿no? Permeó toda la antropología en América o en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque la difusión, ¿no? De los trabajos norteamericanos, en este caso eh, de algunos filósofos, pues de repente se hicieron como modelos de difusión de revista. Entonces eran mucho más fáciles, más asequibles por la zona geográfica, era más fácil acceder a ellos que toda esa producción que se estaba llevando, por ejemplo, en Europa, ¿no? Esto trajo consigo una permeabilidad de las ideas, por ejemplo, antropológicas, pero no era específico de esto, era en todas las ramas, porque la producción del conocimiento más cercano se estaba dando en esa región de América, ¿no? Entonces, a nosotros de muchas formas, ¿no? Lo que se hacía en Estados Unidos nos permeó, no solo en razón de producción académica, sino ya en razón de producción de sistemas políticos económicos. Y como lo vimos la vez pasada, pues también a través de la intervención, ¿no? Del modelo político económico norteamericano en la región de Latinoamérica, porque parte de estas cosas, ¿no? Como el destino manifiesto, ¿no? O la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, o de que Estados Unidos es el nuevo policía internacional vigilado de defender los intereses de la humanidad. Entonces, pues conflagraba precisamente con todo lo que estaba pasando en la región. Pero justo todos estos autores latinoamericanos, pues lo que rescataban, ¿no? Pues era
tener un pensamiento crítico y reflexivo sobre la región y con esto pues tejer un proceso de estructura política, social y económica basado precisamente en los intereses específicos de la región, ¿no? Para ello, durante el siglo XX y sobre todo después de la mitad, ¿no? De este siglo, pues entonces la región empieza a preocuparse, ¿no? Y dice, bueno, si queremos hacer este tipo de cosas, necesitamos instituciones que se encarguen precisamente de fomentar todo este aparato al cual nos queremos encaminar, ¿no? Entonces, estas instituciones que nacen durante este periodo, pues lo que se pretende es primero que tengan enfoques propios y situados sobre la región, ¿no? Luego que traten de combatir ciertos paradigmas, ¿no? Que se habían insertado y que no obedecían precisamente a lo que en este pensamiento situado se necesitaba para la región. Y finalmente, pues explicar, ¿no? Cómo estaba funcionando la desigualdad, por qué se estaba acrecentando en la región y poder con esto llegar a una comprensión y resolver, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? Esta anomalía de las desigualdades que se estaban viviendo en Latinoamérica. Digamos que el objetivo, ¿no? De al menos de estas tres instituciones, porque luego ya podríamos revisar, por ejemplo, el nacimiento de varias instituciones a nivel interno de cada país, pero digamos estas como un eje articulador, ¿no? De la producción teórica, ¿no? Para poder llegar a un conocimiento que nos permitiera tener un mayor eje de desarrollo para la región, ¿no? Entonces, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? La CEPAL, nace casi a mediados del siglo XX, ¿no? Como parte, ¿no? De tratar de entender cuáles sean estas dinámicas económicas y sociales en América Latina, ¿no? La búsqueda de esto era precisamente crear un modelo de desarrollo sostenible para la región y que con esto pues se pudieran aminorar las desigualdades sociales, pero sobre todo buscar el eje de la integración, ¿no? Digamos de los países de la región y que se pudieran compartir todos estos aspectos de construcción teórica, pero sobre todo del conocimiento, ¿no? Para poder intervenir en políticas públicas en favor del desarrollo de la población, ¿no? Flaxo, por su parte, ¿no? Nace más o menos en el 57, si no me equivoco, ¿no? Lo que pretendía Flaxo ya era encaminado no tanto a la intervención de políticas públicas, ¿no? Sino un poquito más, ¿no? A la investigación en las ciencias sociales. Y es decir, que a partir de este desarrollo propositivo de lo que sería la academia, es generar un pensamiento crítico, ¿no? Sobre cuáles sean las verdaderas problemáticas en Latinoamérica, ¿no? Con esto lo que se pretendía pues era tener un mayor desarrollo en la educación y con ello la profesionalización de la población. Es decir, ¿no? Que a través de este desarrollo educativo, ¿no? En los países de la región, pues se pudiera tener un mayor desarrollo, por ejemplo, político democrático, ¿no? Y sobre todo en esta movilidad social de la región, es decir, que la gente pudiera tener acceso a nuevos beneficios, ¿no? Y finalmente, ¿no? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, o CLACSO, ¿no? Que trata de articular este intercambio de la producción teórica y del conocimiento que se estaba llevando a cabo o durante estos años. CLACSO, según yo, nace en el 66, en el 67, más o menos son 9, 10 años, ¿no? A partir de lo de Flaxo, y si se dan cuenta son cada 9, 10 años la conformación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces se crean, ¿no? Como estos centros de investigación que tienen como propósito, ¿no? Generar, ¿no? El intercambio de estos posicionamientos críticos, pero también generar, ¿no? La promoción de la academia, ¿no? Fortalecer todos estos aspectos que se estaban investigando en ese momento, pero sí darle ya un mayor sentido, digamos, de aplicación y de propósito a todo este insumo de teorías y de conocimientos que se estaban llevando hasta ese momento, es decir, que ya fueran espacios de intercambio entre los pensadores, ¿no? Y filósofos de ese momento para la región, ¿no? Para esto, pues trajo consigo, ¿no? Una serie de, ¿cómo decirlo?
como de propósitos, de propuestas, ¿no? Para poder entender, ¿no? Cuál era la capacidad de América Latina en ese momento, ¿no? Justamente, ¿no? Es donde entra esta filosofía de liberación de Enrique Dussel, ¿no? Eh, Él trata, ¿no? De generar un nuevo pensamiento en cómo entender las narrativas que habían permeado, ¿no? La modernidad latinoamericana, ¿no? Entonces, justamente pasa por un tema, como lo decía Bonfil Batalla, ¿no? En el México profundo, pues en realidad entender que estos ejes de subdominación social, ¿no? De dependencia, de amor o de admiración a lo ajeno, es decir, a lo extranjero, ¿no? Pues traían consigo nuevas formas de interpretación social, es decir, de capacidad de agencia para los individuos, ¿no? Dussel, ¿no? Justamente en este enfoque de colonial lo que propone, ¿no? Es que la colonización ya no se daba simplemente por la apropiación o el control de la región, ¿no? Sino también en un acto de construcción epistemológica, es decir, sobre la razón de las ideas de los sujetos, ¿no? Entonces, eh, Dussel, ¿no? Lo traduce muy bien al tratar de decirnos que eh, hay un proceso histórico, ¿no? Que determina, ¿no? A cada uno de nosotros como sujetos y que esto le da forma a la sociedad o a la población, ¿no? Pero que hay muchas maneras de entender cada una de estas realidades construidas y aquí depende mucho de los orígenes de los cuales nosotros devenimos, ¿no? Porque no es lo mismo una sociedad mestiza, ¿no? Que una sociedad indígena o una sociedad afrodescendiente, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? Construir un eje de modernidad, ¿no? No se pueden construir esto que dice narrativas verdaderamente universales si no se considera que cada, ¿no? Proceso histórico ha influenciado en la manera de tejer, ¿no? Las nuevas sociedades, ¿no? Entonces, considero, ¿no? Que es súper importante retomar, ¿no? Esto del giro de colonial de Dussel, ¿no? Para poder tener claro, ¿no? De qué manera nosotros hemos sido, de algún modo, subsumidos en estos ejes de conquista, ¿no? De apropiación de otras culturas, de otras ideas y de otros paradigmas, ¿no? Es importante, ¿no? Entender que si bien Latinoamérica no ha podido, ¿no? Que era parte de lo que veíamos en el módulo 2, ¿no? Porque si hemos tenido tantas transiciones políticas, ¿no? Hemos pasado de imperios a dictadurías, a repúblicas democráticas, a elecciones representativas, ¿no? Retomamos ahora nuevamente, a pesar de los ejes democráticos que existen en cada uno de los países, ¿no? Pero tendemos precisamente a seguir repitiendo estos ciclos, ¿no? Justamente considero que es esto y que yo se los anticipaba en algún momento, ¿no? Con lo del ejemplo de los modelos productivos. Porque si ha habido modelos productivos de alta eficiencia como lo fue el toyotismo en Japón, este no se pudo replicar en América Latina y yo justo les decía, pues se suscita precisamente por la cultura de lo que es, de lo que nos habla Dussel, ¿no? Justamente la cultura, ¿no? Es lo que determina muchísimas veces, ¿no? Que los proyectos o los ejes, ¿no? Sobre los cuales se construyen ciertos paradigmas políticos, sociales o económicos, pues no hayan podido funcionar en la región. ¿Por qué? Porque la forma, ¿no? En la que nosotros como sujetos de estas estructuras sociales nos apropiamos de los procesos primero de identidad y luego nuestra capacidad de agencia para poder tomar efectos en la construcción de la realidad social, pues se vuelven bastante complejos, sobre todo cuando son incompatibles. Nosotros al tener ya bastante desarrollado, por ejemplo, este proceso de mestizaje, ¿no? En el cual no solo nos construimos a partir del otro, que es a lo que
se le denomina en antropología como alteridad, ¿no? Sino también de encontrar respuestas en lo que nos es disímil, en lo que no nos reconocemos, que este es otro concepto antropológico que se llama otredad, ¿no? Entonces nos identificamos y nos construimos en lo que nos asociamos, en lo que nosotros vemos reflejado en los demás, pero también en lo que no consideramos de los otros. Creo que la región latinoamericana tiene esta alta capacidad de integración y aquí cabe un poco de lo que nos menciona Dussel, ¿no? En esta filosofía de la liberación, ¿no? Que no es renunciar a lo que es ajeno, que no es únicamente participar en lo que nosotros podemos identificarnos, sino apropiarnos realmente de esta visión integrada de lo que es latinoamericana, ¿no? Eh, no es solo desmontar, ¿no? Todo lo que trajo consigo la realidad europea o el pensamiento crítico europeo, ¿no? Sino se trata de construir estas narrativas dentro de todas estas diferencias o, ¿cómo decirlo?, estas cualidades o características específicas de cada uno de nosotros, pero sí articularlos en una realidad universal que sería, ¿no?, esta hibridación o esta multiversidad cultural que existe en estos momentos, ¿no? Ya Canclini nos lo avisaba un poco, ¿no? Diciéndonos con esta hibridad cultural y que yo también se los decía, en realidad no se trata de desechar lo otro, ni tampoco de apropiarlo completamente, ¿no? Es el tejer estos sistemas hibriduales de la cultura, ¿no? Y ver cómo afecta nuestra realidad. ¿Por qué? Porque en esta sintonía es donde nosotros podemos tejer a la sociedad en un valor único e intrínseco para el desarrollo de la región, ¿no? Entonces, eh, ahora sí me fui muy rápido, ¿no? Este, eh, ¿Cómo decirlo, no? Mm, desafío, ¿no? El desafío para Latinoamérica no recae únicamente, ¿no? En estas independencias políticas o económicas o que la región se vuelva únicamente productiva por sí misma, ¿no? No es que se diferencien estos procesos identitarios o culturales, ¿no? No es la adopción de los nuevos sistemas económicos, ¿no? Sino se trata de pensar como qué necesita América Latina, ¿no? ¿Para qué está hecha América Latina? Porque América Latina es para América Latina. El asunto de este tipo de contratos o de pensamiento pues nos acerca como a esta modernidad inclusiva, ¿no? En el que los sujetos, ¿no? A pesar de las diferencias, deben estar encaminados como hacia el mismo ideal de integración. Yo se los decía con esto de Paraguay y Brasil, ¿no? En el que en los ejes de intercambio político y económico de la Mercosur, ¿no? Pues se hicieron como estos intercambios, ¿no? De no cobrar impuestos, de hacer intercambio, por ejemplo, académico, ¿no? ¿Cómo se diría? Este intercambio estudiantil para la producción académica, pero había otros factores que se buscaban, ¿no? Desarrollar al interior y era el intercambio cultural, ¿no? De repente en las escuelas brasileñas se enseñaba guaraní y en las paraguayas se enseñaba portugués, ¿no? Esto trajo consigo también una serie de declaraciones a este nivel de integración del que estamos hablando, ¿no? No era ya solo, ¿no? Las dimensiones políticas y económicas, sino también, ¿no? En la integración de lo cultural como un mecanismo de socialización para la región, ¿no? El asunto es construir una modernidad homogénea, pero con estas características únicas y específicas de cada uno. Y con esto, ¿no? Yo creo que se podría subsanar un poco las intenciones de los paradigmas eurocentristas, ¿no? Que se debían precisamente, pues, a tener como que todo fuera muy uniforme, ¿no? Que las cualidades y las diferencias no fueran tan significativas, ¿no? Entonces, creo que el propósito de la región va encaminado a esto, no a crear sistemas universales, ¿no? En donde todos tengan que apropiar las mismas regulaciones o las mismas, o comportarse de las mismas maneras, como lo decía Bourdieu, ¿no? Con las estructuras estructurantes estructuradas, ¿no? Para Bourdieu, pues los sujetos de una sociedad se tendrían a comportar de la misma manera y suele suceder, o sea, es esto de las presiones,
las presiones las estructuras presionan pero no determinan, perdónenme por el barrido, ¿no? Pero ¿por qué de repente hay sujetos que se pueden comportar de diferentes maneras? ¿O por qué en ciertos grupos sociales o en ciertos enclaves sociales, pues de repente surgen comunidades alternativas, ¿no? Y esto es de repente de lo que nos habla, ¿no? La formulación de esta sociedad latinoamericana, ¿no? Que ha dado paso primero al reconocimiento de sociedades históricamente vulnerables, ¿no? Como lo han sido las poblaciones indígenas o las poblaciones originarias. En tiempos más recientes, ¿no? En ciertas regiones, ¿no? Reconocer la vulnerabilidad de otras poblaciones, como lo serían el trabajo infantil o la explotación del trabajo femenino en ciertas maquilas, por ejemplo, ¿no? Pero justamente es donde se empiezan a entretejer, ¿no? Nuevas formas, ¿no? De presiones estructurales que afectan a la sociedad, ¿no? Yadira, ¿te parece si hacemos una pausa de 1 o 2 minutos ya para regresar a hacer el cierre y ya porque me estoy ahogando un poquito, ¿no? Entonces nada, más un minuto y regresamos, ¿va? Para que estiremos las piernitas. Listo, Yadira, ya volví. ¿Me escucho bien? Sí, ¿verdad? Que luego se mueve este microfonito y creo que no es tan sensible. Pues sí, si quieres participar, Yadira, puedes participar diciéndome tú cómo crees que se podría resolver el problema latinoamericano, ¿no? Yo la verdad he pensado como en algunas alternativas, ya hablando como de modelo teórico, ¿no? Recuperando sobre todo el aparato de pensamiento filosófico de Dussel y todo esto de la construcción de una epistemología, digamos, social, ¿no? Universal, basada en las diferencias, ¿no? Creo que hay como varios ejes, ¿no? Dentro de digamos, como para no quiero decir de meditar, disminuir las desigualdades económicas, ¿no? Debe haber un desarrollo industrial propio, que de hecho es mucho de lo que se ha hablado justamente dentro de la región, ¿no? Pero ¿cómo hacer, ¿no? Este desarrollo industrial propio si mucha de la tecnología es proveída por las grandes industrias tecnológicas del mundo que son ajenas, ¿no? Particularmente la tecnología se ha vuelto un recurso de poder muy importante para la sistematización del imperialismo mundial, ¿no? Pero creo que
justamente uno de los propósitos de Flaxo y de estas instituciones, pues era crear este conocimiento que permitía el desarrollo tecnológico, ¿no? La otra es la diversificación productiva, o sea, durante mucho tiempo, sobre todo a mediados del siglo, con esto que revisamos como el crecimiento interno, ¿no? Es decir, crear medios autosustentables para la región y luego el proceso de sustitución de importaciones y el crecimiento hacia afuera, que fue parte del milagro mexicano, pero que lo vivió el resto de la región, ¿no? No solo de la región, otras partes del mundo, pero de repente volvernos un país productivo de insumos o de materia prima, pues nos limita muchísimo en el mercado internacional, ¿no? Pero justamente es aquí donde América Latina debería sentar los esfuerzos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, se ha hecho mucho énfasis en la capacidad, ¿no? De la ingeniería o de la transformación petroquímica, ¿no? Como un eje articulador de la economía nacional. En los años 90, por ejemplo, el presupuesto nacional se fundamentaba en el petróleo directamente, ¿no? Decían que de cada peso 70 centavos venía del petróleo. Entonces, imagínense la magnificación, ¿no? De lo que significaría desarrollar la industria petroquímica para nosotros, ¿no? Pero justamente, ¿no? Es esto, ¿en qué áreas podemos diversificar la producción para Latinoamérica y ya no solo quedarnos con esta capacidad de producción de materia prima o de ejes transformacionales? Sí ha habido una proliferación del desarrollo industrial, por ejemplo, con la implementación de grandes industrias. Ay, perdón, es que mi gatito se quiere subir. Déjense los muestro porque, como les dije, lo llevé a cirugía, ¿no? Y anda un poco inquieto, entonces, perdónenme, pero está malito y necesita atención y cariño ahorita. Justamente, ¿no? Buscar nuevas formas, ¿no? En que no solo la industria se desarrolle, sino de cómo apropiarnos de nuevos desarrollos, productivos y económicos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues integrar a todos los ejes paradigmáticos que les digo con estas características específicas, es decir, incluir a todas estas poblaciones vulnerables de las que ya les he mencionado, ¿no? La otra, ¿no? Que es creo que uno de los grandes ejes transversales para el desarrollo social, ¿no? Recae precisamente en tener, ¿no? El sustento de igualdad social, no en cuanto a ¿cómo decirlo? A la libre representación de los gobiernos, que actualmente casi ya no hay dictadurías, digamos, al menos en lo escrito, en Latinoamérica, ¿no? Sino realmente cómo combatir las desigualdades sociales que se presentan a partir de una eh, profunda regulación del Estado de Derecho, ¿no? Pues lo primero es fortalecer la participación ciudadana. Si vemos, ¿no? Que realmente hay elecciones libres y todo, al interior de muchos países, pues estos ejes suelen no suscitarse sobre todo por instrumentos o ejercicios de violencia como grupos organizados, ¿no? O grupos criminales, etcétera, etcétera, ¿no? También que se puedan consolidar muchos de los derechos sociales, ¿no? Que ya están presentes dentro de la sociedad. Es una lástima que está, por ejemplo, la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero que no es porque no existan derechos, es que de repente es muy complicado, ¿no? Tema que revisaremos creo que en la unidad 5, pero que es muy complicado llevar a toda la población. Es decir, todos tienen derecho a una vivienda digna, acceso a oportunidades, a la educación, etcétera, pero de repente, ¿no? La estructura social impide que estos objetivos se puedan cumplir. Entonces, participación social, ¿no? Y democracia, eliminando, por ejemplo, ciertos actos que pueden anular este tipo de estructuras, como lo sería la corrupción, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? La institucionalización del poder o de los intereses individuales por el poder, ¿no? Esto también aminoraría mucho ciertos conflictos en la región, ¿no? Lo segundo, seguir con este. Adelante, Yadira, por favor. Creo que tienes apagado el micrófono o no lo has encendido.
Ay, gracias por tus buenos deseos para mi tifito. Ah, ok. Justamente, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Estamos viendo como propuestas de solución para cada dimensión de análisis, lo económico, lo político, lo social, ¿no? Lo social y lo cultural, ¿no? ¿Cómo podríamos, ¿no? Replantear, disminuir estas diferencias, ¿no? Pues recuperando todo este proceso identitario del cual nos hablaba, por ejemplo, José Martí, Vasconcelos, ¿no? Estos principales pensadores filosóficos del siglo XX, ¿no? Recuperar todo el saber indígena. Mucho tiempo se le descartó porque, al parecer, por ser dogmas o por ser un desarrollo de pensamiento socioreligioso, pues no podía pertenecer a la ciencia. Sin embargo, hay como mucho saber, mucha construcción del desarrollo social, ¿no? En esta tradición indígena que permea hasta nuestros días, ¿no? La recuperación de las culturas populares. ¿Por qué? Porque decía Víctor Turner, ¿no? Que el ritual es el principal medio de reducción de la violencia para la sociedad. Y tiene cierta razón cuando nosotros vemos, por ejemplo, una mayordomía o la fiesta del pueblo en donde muchos se reúnen precisamente porque a ti te toca esto, a ti te toca el otro, es decir, la repartición de estas comisiones, de estas responsabilidades, de esta integración de lo social, pues lo que hace es precisamente eh, articular todo eso en un propósito único y esto ayuda a desregular la violencia. Entonces, la apropiación de todos estos tipos de rituales, que yo diría culturas, recuperar la cultura popular, ¿no? Todos estos ejes de convivencia e integración social, pues ayudarían a regular por sí misma la violencia que permea en la sociedad, ¿no? Lo siguiente, como lo que digo, ¿no? Como lo que les decía en esta ritualización de ciertos actos, aunque sean socioreligiosos, ¿no? Formas comunitarias de organizar la participación ciudadana, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, yo recuerdo todavía cuando vivía en Iztapalapa, había como ciertas campañas, ¿no? Con el presidente o el jefe de Manzana en esos tiempos, que ya no sé si exista todavía, creo que ya no, pero, por ejemplo, el día, ¿no? De limpiar las banquetas, ¿no? Y entonces pasaban y a cada casa le regalaban una escoba, un recogedor para que barriera la banqueta y pasaba la delegación a pintar las fachadas de las casas y a destapar el drenaje y a darle mantenimiento a los parques y a pintar las banquitas y cosas así. Entonces, eh, justamente, ¿no? Si eran actividades, digamos, reguladas, ¿no? Con apoyo del aparato político, en este caso de la alcaldía, ¿no? En ese tiempo eran delegaciones todavía, pero en ese tiempo de las delegaciones, ¿no? Y se daban ciertos insumos para que la gente se organizara y todos participaran, pues esto trae no solo un desarrollo de la integración social para la comunidad, sino también de un mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Y entonces, pues la delegación se encargaba de sustituir las lámparas fundidas del alumbrado público, de pintar, de reparar ciertas cosas que ya no funcionaban, como los juegos o bancas o etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Van a ayudar precisamente a que la sociedad se integre, ¿no? Y finalmente, ¿no? Para mí de los ejes que se ven vinculados a esto. Ay, perdóname, ahora sí, Yadira, porque me dijiste que después del segundo punto, o todavía otro ratito. Si quieres ya, si no, ponme al siguiente. Voy a hablar de la decolonización del conocimiento de Dussel. Ok, pues sí tenía unos apuntes, pues en base a algunas observaciones o algunos datos que he escuchado pues a lo largo, ¿no? De así de, por ejemplo, no sé ahorita cómo está la situación del maíz, cuando mencionaba en cuanto a seguir desarrollando las industrias propias, pero, por ejemplo, todo el mundo dice así como, pues México es muy rico en cuanto a, a sus bienes, ¿cómo se dice? Riqueza matérica, porque tenemos el petróleo, tenemos el maíz, pero apenas ahorita se está construyendo o se intenta construir la primera refinería. No estoy al tanto de eso, pero por ejemplo,
todavía el maíz que nosotros lo producíamos también lo comenzamos a importar, entonces sí hay un descuido de los campos que a la vez pues se entiende, por ejemplo, como que el mismo estilo de vida que se está diversificando es como mantenerse más conectado y eso a la vez como que hace que mucha gente no quiera vivir en el campo, ¿no? Además porque la gente que está en el campo está muy vulnerable a los grupos Criminales. de, de los narcos, exactamente. Por ejemplo, aquí en Tijuana, hace poco recibimos una comunidad expulsada creo que era de Michoacán, eso fue, creo que fue las noticias, porque aquí, pues aquí en Tijuana se conoce porque somos un municipio que recibe a grandes cantidades de personas que son migrantes de todas partes del mundo y muchos de Mm, ellos quieren cruzar, ¿no? Entonces, pues yo creo que trabajar en la seguridad es algo, un eje principal para que no haya este abandono de los campos, de nuestros cultivos. Por ejemplo, prácticamente en Michoacán se dice que hay una especie como de narcofeudalismo, ¿no? Entonces sí, cuidar mucho ese aspecto, seguir trabajando en la seguridad. Otro de los análisis que he escuchado como desde afuera, digamos, cuando hacen análisis de México, es pues la cuestión todavía de la corrupción, seguirla trabajando contra eso. Eh, y pues ahorita cuando estaba mencionando la cuestión de la comunidad, de trabajar la comunidad, yo sí estoy de acuerdo que México, hay varios estudios, ¿no? Que dicen que su cultura es una de también, es otra de las principales riquezas porque tenemos varios lugares en México que son como ampliamente visitados a nivel mundial. Eh, y también fomentar el turismo ético, ¿no? Porque en algunas partes del mundo ya están comenzando a hablar si realmente conviene como el turismo. Pero, o sea, obviamente conviene porque es un derrame económico, pero también cuidar la cuestión de cómo se está haciendo el uso de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, tanto empecemos por la parte ecológica. Eh, Cuidar plenamente eso. Y ahorita, por ejemplo, yo estoy pensando como la cuestión de cómo los trabajos, la educación, el mismo hecho, por ejemplo, si yo quiero salir a correr aquí afuera de mi casa, no hay dónde ir a correr o se siente como un miedo por la inseguridad que está aquí afuera. Entonces, hemos descuidado mucho las áreas verdes, ¿no? Aquí, bueno, al menos aquí en Tijuana es una ciudad muy pensada como algo de paso, ¿no? O sea, como tener carro para de trasladarte a 15, 20 minutos para ir a un campo deportivo, un parque, y entonces, pues, realmente, o los parques que hay son muy pequeños y están muy abandonados porque a lo mejor está lleno de gente que está consumiendo, ¿no? En los parques o algo así. Entonces claro. yo creo que ir apostando por áreas verdes, porque nosotros no tenemos como placitas, ¿no? O si tenemos una iglesia, pues igual como que no invita mucho a sentarse, incluso parece que todo está siendo alfombrado de cemento, entonces Ajá. realmente no hay tantas áreas verdes aquí digamos, en esas placitas. O si hay placitas, pues realmente no te puedes sentar, ¿no? Entonces, o si te puedes sentar, de pronto la banquita está sucia. Entonces, empezando desde ahí, esos espacios que tenemos, al menos aquí, no invitan mucho como a acercarse y pues obviamente yo propondría eso, ¿no? Seguir trabajando áreas donde se pueda fomentar primero la interacción aquí y luego otro de los retos que tenemos, al menos aquí en Tijuana, es que como yo vivo en una colonia de paso, ¿no? Quiere decir como los migrantes los deportados se vienen aquí a esta colonia y solo están un tiempo aquí y luego se van, ¿no? Entonces ver cómo incluso esa gente pueda también como ver cómo, cómo contribuir, ¿no? También, por ejemplo, aquí las personas se levantan a las 3 de la mañana, cruzan la línea y se van a trabajar y luego regresan y pues pasaron una hora, dos, 3 horas en la línea de ida y de regreso, entonces realmente no tienen a lo mejor mucho tiempo para interactuar aquí, ¿no?
entre la gente de aquí. Entonces, yo creo que sí es ver cómo se puede interactuar, yo creo que es como un gran reto aquí, ¿no? Pero sí, sí estoy de acuerdo que sí se pueden trabajar, bastantes cosas. Fíjate que es eh, bien importante esto que dices, ¿no? Mencionas como una serie como de descripciones sociales, ¿no? Inmigración, grupos organizados, ¿no? ¿Qué más? Precariedad social, ¿no? Abandono de espacios, falta de desarrollo, yo diría, ¿cómo se diría esto? Falta de desarrollo urbano, ¿no? Porque Tijuana no es un pueblo, es una ciudad y es una ciudad muy grande, muy diversa, multicultural. Es uno de los. Según yo, en Tijuana está también el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. No sé si estoy equivocado, ¿no? Pero Tijuana históricamente ha funcionado también como un eje paradigmático industrial en cuanto a la maquila y todo, ¿no? Creo que justamente era Tijuana y allá por El Paso, ¿no? Donde estaban asentados dos de estas grandes zonas maquiladoras. Tijuana también tuvo un alto desarrollo durante los 90, sobre todo por esto de la maquila tecnológica. En algún momento yo llegué a escuchar que Tijuana era la ciudad donde más televisiones se armaban del mundo, ¿no? Perdóname si estoy diciendo algo que nada más es como chismecito, nada más para decir como la magnitud de lo que es Tijuana, ¿no? Pero justo, ¿no? Este, sí, la panorámica, ¿no? Que súper bonita. De hecho, ahí yo quería hacer mi maestría, pero por razones teóricas o prácticas decidí estudiarla acá en estudios laborales, ¿no? Mm, Bueno, el asunto, ¿no? Es que tú mencionas un buen de causas, pero ¿qué fue lo que causó todos, digamos, no quiero decir síndromes porque se oye feo, ¿no? Pero digamos todas estas vicisitudes sociales que permean, por ejemplo, en tu ciudad, ¿no? Es cierto, nuestro país es una multiculturalidad, a pesar de que todos hablamos español y bla, bla, bla y todo, pero tenemos cosas súper específicas, ¿no? Eh, Es bien complicado de repente articular todo esto porque va en cuanto a los propósitos de desarrollo de la región, porque créeme que los problemas, por ejemplo, que tú tienes en Tijuana no son los mismos a los que tienen, por ejemplo, en Campeche o en Tuxtla Gutiérrez o aquí en la Ciudad de México, o sea, cada zona tiene su especificidad y no por los problemas que tiene, porque a lo mejor tú en tu colonia tienes estos problemas, por ejemplo, de falta de desarrollo urbano, igual que yo, ¿no? Pero nuestra población se comporta de manera distinta. Ya desde el entorno del cambio, digamos, ecológico-climático, pues representa otro tipo de necesidades, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice mi trabajo de campo en Jamaica, pues me paraba creo que a las 5 o 6 de la mañana a correr porque pues hacía un calor del demonio todos los días, más de 30 grados, ¿no? ¿Qué crees que ahí la gente trabaja de 5 a 10 de la mañana, ¿no? De 10 de la mañana hasta 6 de la tarde no ves a nadie trabajando, ni en la calle, ¿no? O sea, restaurantes y todo eso, sí, pero en la calle no ves, o sea, no ves al de la basura, no ves policías en las esquinas, ¿no? Sí hay policía, pero ya están, o en patrullas, o en zonas resguardadas, o en edificios, no son edificios, son como casitas de vigilancia, cosas así, ¿no? Pero en realidad no hay gente trabajando por el calor, entonces son como formas diferentes de apropiar el trabajo. De ahí, nuevamente, por ejemplo, barrenderos, policías, todo eso, después de las 6 de la tarde salían al trabajo, ¿no? Y yo me cuestionaba eso, por ejemplo, la educación, los niños no veías niños, en las escuelas, en las canchas y todo eso durante el día. Cuando hacían deporte era por las tardes, ¿no? Este ejemplo es muy claro de cómo cada, ¿no? Región, cada país, cada situación requiere como soluciones muy específicas. No en ese sentido como de fragmentarnos y decirnos, es que los del norte son una cosa y los del sur son otra y los del centro otra. No, es que cada uno precisamente es esta construcción ideológica de la que les menciono, ¿no? Cada uno con sus características y sus especificidades, pero sí crear estos modelos de desarrollo en cuanto a tus propias necesidades
necesidades, ¿no? Muchas veces el desarrollo social se olvida como de estas cosas, sobre todo de las culturales, ¿no? Y es aquí bien importante que de repente sí, ¿no? Lo primero para hacer un proyecto es que se conozca el desarrollo cultural de cada sociedad en específico. Muchas veces, por ejemplo, en la Sierra de Juárez, que es una de las zonas más pobres del país, llevaron un proyecto de desarrollo social, ¿no? Y entonces empezaron a crear casas de tabique, de poner losa, piso, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues la gente no podía dormir en esas casas porque el clima era muy extremo, ¿no? De repente hacía mucho calor o de repente hacía mucho frío y por eso las casas de paja y de adobe eran tan funcionales porque en realidad, ¿no? No guardaban el calor, permitían que en verano fueran frescas y que en invierno fueran cálidas. Y entonces las casas que llevaron para producir ahí las terminaron usando de chiqueros y cosas así porque no eran viables para la sociedad, ¿no? De repente también, por ejemplo, en temas para que veas como ciertos extremos de la falta de conocimiento de la vida social de una región afecta de manera significativa la conformación de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en sociedades más autóctonas o tradicionales, ¿no? En donde todavía tienen como una cosmovisión de la composición social, ¿no? De repente ellos llegan los nuevos sistemas, ¿no? De educación, ¿no? Con los planes de estudio y etcétera, ¿no? Y les dicen a estos niños, ¿no? En el ecosistema existen factores bióticos y abióticos, ¿no? Los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida, como las plantas, los animalitos, ¿no? Las bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Que ayudan a conformar el ecosistema y existen los factores abióticos que no tienen vida, pero que ayudan a que este ecosistema funcione, como son las piedras, el aire, ¿no? Y entonces de repente un niño dice, ¿no? Y entonces papá montaña no está vivo, pero papá montaña es el que y entonces esto se vuelve, ¿no? Una contraposición, ¿no? Una inferencia en la transferencia de conocimiento y educación, cuando en realidad se deberían conformar sistemas híbridos, por ejemplo, de educación y aprendizaje, ¿no? Precisamente para no romper con todas estas razones tradicionales, porque el conocimiento no se basa, ¿no? En el culto, se basa en la experiencia, en el conocimiento propio, pero de repente todos, ¿no? Nos tejemos dentro, incluso la ciencia, dentro de estos valores paradigmáticos de la creencia. Y va en cuanto, por ejemplo, a la infinitud del universo, ¿no? No es comprobable ni nada, pero no hay un valor matemático que nos pueda ayudar a entender, ¿no? Qué es el infinito. Y justamente se construyen razones simbólicas para el conocimiento, ¿no? Poder expresar lo que en experiencia real no podemos comprobar. Entonces sí, considero que todo lo que mencionas, ¿no? Es importante. Primero ya detectamos que cuáles son las problemáticas sociales, ¿no? Yo creo que también, ya que las detectamos, hay que ver qué fue lo que causó esas problemáticas sociales, es decir, hacer el recorrido histórico para ver qué fue lo que pasó. Y finalmente, con base a estas especificidades, yo diría primero culturales, que muchas veces determinan para mí todo lo demás, porque pues, soy antropólogo, es mi formación. Si tú hablas con alguien de derecho, que hay algo que les hablaba en la primera sesión, ¿no? Diría, no, pues es que es la regulación del Estado de Derecho lo que impide el libre desarrollo. Y si hablas con alguno de políticas, te diría, no, pues es que toda relación es de poder y entonces lo que necesitamos es arreglar la estructura de poder de esa sociedad, ¿no? Para mí el valor va en cuanto a lo cultural, ¿no? Porque en lo cultural es donde construimos todo, ¿no? Construimos nuestra perspectiva de la realidad, reflexionamos sobre las causas y problemas persistentes, ¿no? Es donde le damos una interpretación a la construcción de la realidad social que tenemos en ese momento, ¿no? Pero justamente es como un poquito el discurso ¿no? Tú ya empiezas a ver que justamente, ¿no? El crimen organizado se ha apropiado como de algunas industrias alimentarias como la del aguacate y el jitomate, ¿no? Pero esto realmente siempre fue así. O sea, ahora tal vez digamos, en el mito, en el tabú, ¿no? De lo que no se pueda tal vez mencionar de manera formal, ¿no? Pues se lo atribuimos a ciertos grupos organizados, ¿no? Pero en realidad desde antes, cuando por ejemplo, ¿no? El Estado administraba la compra de recursos alimentarios, ¿no? A los campesinos o industrias de producción alimentaria, es decir, al agro, muchas veces no llegaba al precio, por ejemplo, del
frijol, ¿no? ¿Y qué hacían los productores? Almacenarlo. ¿Sabes qué? Este año no vamos a sacar frijol y lo vamos a vender hasta el siguiente año para que se cree un estado de escasez, ¿no? Y entonces la tonelada de frijol la vendemos a 100 pesos, pero el siguiente año la vamos a vender a 1000 porque todo el mundo va a querer comprar frijol. Y lo seguimos viviendo actualmente, así se comporta un poco el mercado, ¿no? Y exactamente, el petróleo, ¿no? Vamos a generar escasez de petróleo, ¿no? Para que empiece a costar más, ¿no? Y ya cuando cueste mucho, lo distribuimos, ¿no? Porque también el almacenaje y todas esas cosas, digo, en el petróleo es un poco diferente, ahí ya va a un valor más unitario, más arbitrario, ¿no? Por eso las guerras de la OPEP, ¿no? Y contra otros estados, ¿no? Es curioso. Y justamente siempre, ¿no? Lo que se ha suscitado para regular el precio del petróleo son las crisis en Medio Oriente. Pero justo, ¿no? O sea, te das cuenta de que sí, pues pueden ser grupos organizados, lo que tú quieras, pero históricamente, ¿no? Y es una de las deficiencias del sistema económico actual, ¿no? Ya de manera, ya lo que decía Marx, ¿no? Esa cosa es tan arbitraria, tan caótica que no puede durar tanto, ¿no? Por eso la humanidad se tiene que dirigir al socialismo, ¿no? Pero bueno, etcétera, ¿no? Este, justo, pero más bien en tu región, en tu país, en tu ciudad, en tu colonia, ¿no? ¿Cómo se podrían resolver varias de estas cosas, ¿no? Y ahí es donde está la complejidad, ¿no? Porque, sí, vamos a hacer la fiesta del pueblo, sí, pero tal familia o tales de la cuadra o tales aquellos no quieren y no sé qué, son procesos. Y esta es parte de, como les dije desde un principio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el humano, como con el sujeto, parte de la estructura, pero también del individuo como parte de la sociedad, es dinámico y mutable en el tiempo, es decir, no puede permanecer mucho tiempo, las estructuras cambian porque el individuo cambia y el sujeto forma tanto a la estructura como la estructura al sujeto. Entonces, es más bien buscar un proyecto en común, ¿no? Si tú hablas con tus vecinos y les dicen, oigan, ¿saben qué? No se vale tirar basura, no se vale que fulanito deje la basura en el poste de luz, ¿no? Vamos a aplicar vigilancia para regular como la conducta de los vecinos, pues a lo mejor esto empiezan a hacer como políticas de desarrollo interno, ¿no? La gente se empieza a conocer, ¿no? Hasta por el chisme, oye, es que fulanito dejó la basura otra vez ahí, oye, pues vamos a decirle que no se vale, ¿no? Que ya se la tiramos, pero que a la siguiente, al menos nos deje para darle el camión de la basura, ¿no? Empieza a haber como estos procesos de integración social, ¿no? Pero sí, definitivamente, como te digo, ¿no? Esta simbiosis de estructural funcionalista, es decir, entre las estructuras o superestructuras, a cómo condicionan al hombre, al individuo, al sujeto, híjole, esto es lo que rompe mucho, porque pues de buena onda todos vamos a hacer buena onda de ahora en adelante, pero no es tan sencillo. Y es lo que yo les decía con lo de la capacidad de agencia. O sea, yo quiero ser un excelente ciudadano, pero híjole, aquí en mi barrio pobre es muy complicado, ¿no? Porque nadie coopera y aunque yo quisiera, pues no se puede provocar el cambio. Y entonces nos damos cuenta que no solo es nuestra capacidad de decisión, sino también del factor, digamos, primero exógeno y luego endémico que nos hace determinar ciertas acciones. David, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. No sé si quieras sumar algo al comentario o algo para que lo chequen tus compañeritos, ¿no? Fue muy interesante tu posicionamiento. De hecho, ya de ahí cerramos la sesión y me faltó hablar de la descolonización del conocimiento, ¿no? Que tal vez para cerrar un poco, pues solo es criticar las ideas que no pertenecen a nosotros, es decir, las ideas que provengan de otro lado, como lo que decía Dussel, ¿no? Las ideas eurocentristas, ¿no? Reconocer que hay diferentes maneras de construir la realidad social, que no hay una única, ¿no? Que mi realidad no es la que debe imperar en los demás, sino que al final podemos hacer eh, como la conjugación de diferentes realidades en una sola y eso crearía una nueva identidad para la región, ¿no? Y finalmente, ay, era otra que se me fue, pero lo que quería decir esta última idea, ¿no? Pues es transformar la educación y los modelos productivos que tenemos en América Latina. Creo que a partir de estos dos ejes, ¿no?
de la educación y la producción, pues en realidad se podría crear riqueza para la región, ¿no? Entonces, hay que ponernos de acuerdos, primero como región, para llegar a configurar todo este tipo de propuestas, y segundo, pues tener una participación activa en este modelo de integración, que digo, como de multirealidades o de múltiples construcciones de la realidad social en una sola realidad con todas sus diferencias y especificidades, ¿no? Entonces, no sé, Yadira, si tienes algo que quieras sumar y ya, si no, te libero por el día de hoy y a tus compañeritos. Muy bien, pues Yadira, te doy muchas las gracias por ser mi única estudiante el día de hoy, así no fue tan complicado. Y pues a todos los demás, en cuanto termine esta sesión, pues le estaré cargando en YouTube. Por favor, el día de mañana abre el módulo 4 a los que falten de módulo 3. Estamos en tiempo de entregar sus actividades a los que faltan de participaciones en foro de módulo 2 y módulo 3. Por favor, el día de hoy ya termino de calificar foros de módulo 2 y el día de mañana termino de calificar módulo 3. Pues yo le doy muchas las gracias a Yadira que estuvo presente y a todos los que vean esta sesión de manera sincrónica. Muchas gracias. Bonito día. Muchas gracias.